Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Política Económica Internacional que se ajustan a las clases virtuales online en su totalidad. Voy a enviarles este pequeño video ilustrativo sobre el tema de esta semana con el objetivo de que tengan una mejor percepción de lo que es la política económica internacional. Ustedes en su plataforma, en su página personal, cada quien tiene el material de apoyo o material de estudio de este tema, lo cual es importante en el sentido de que les ayudará a entender mejor cada uno de los temas que vamos dando lugar cada fin de semana que nos corresponde la clase. Este fin de semana nos corresponde clase online, además de nuestra clase que ya tienen el material de apoyo. De igual manera les corresponde la realización de su segundo examen parcial. Deben de manejar la información con el objetivo de que en el momento de la realización de sus exámenes tengan la oportunidad de tener y obtener una mejor nota en su asignatura. Estamos hablando entonces del segundo examen parcial. El tema que corresponde esta semana son los modelos estándar económico dentro de lo que es la política internacional, que es lo que vamos a tratar en este pequeño video ilustrativo para que ustedes tengan una mejor percepción de la temática y el desarrollo del tema de forma directa a través de este pequeño video ilustrativo. Vamos a iniciar entonces con lo que es y son los diferentes modelos, lo que son los sistemas de producción, lo que es la oferta, la demanda dentro de lo que es el comercio internacional, lo que es la economía mundial y la insertación de las economías dentro de una economía mundial a nivel internacional. Por eso hablamos de política internacional económica en el sentido de que todo lo que se da lugar dentro de los sistemas económicos y modelos económicos estándares que se aplican dentro de las economías se vienen percibiendo desde la antigüedad hasta el día de hoy. No es nada nuevo hablar de economía, no es nada de hablar de los modelos económicos y los sistemas de producción que tiene cada uno de los diferentes países de acuerdo al desarrollo económico y el crecimiento económico que ha venido trayendo paulatinamente de época en época, de generación en generación. Uno de los primeros modelos o sistemas económicos que se dieron lugar dentro de lo que es la parte económica es el sistema esclavista, lo cual percibimos desde las diferentes ópticas dentro de lo que es la fase del esclavismo a nivel de los países europeos principalmente, entre otros continentes que también se practicó esta forma de ser del esclavismo a nivel mundial. Tenemos una percepción de esta fase del esclavismo comunal patriarcal de padre. Entonces el que tenía más poder, aparecen todos los gérmenes de las clases sociales en ese momento, que da lugar a la aparición de estas clases sociales dentro de las economías europeas principalmente, hablamos de ellas. El desarrollo de la desigualdad era totalmente, porque si hablemos de este sistema que hablamos del esclavismo, pues lógicamente que personas que nunca tuvieron derecho absolutamente a nada, sin derechos, ni sociales, ni políticos, ni de ninguna categoría. Se ajustaban a las necesidades de los señores, los cuales los tenían esclavizados y hacían producir la tierra 100% y ellos no obtenían absolutamente nada. Solo que vamos a ver más adelante cuando ellos adquirieron derechos sobre la tierra, sobre sus derechos sociales,
y lógicamente económicos, por supuesto. El surgimiento de las propiedades privadas, pero más adelante es cuando aparece, no en el sistema esclavista, lógicamente, el desarrollo de las fuerzas productivas que se vinieron dando paulatinamente hasta llegar hasta el día de hoy con el sistema capitalista y los diferentes modelos económicos que se aplican dentro de las diferentes economías en dependencia del desarrollo y el crecimiento económico de un determinado país a nivel mundial. Eso tiene un gran significado dentro de los sistemas políticos y económicos. ¿Por qué políticos? Porque sencillamente las políticas económicas dependen del Estado, del gobierno en su momento, que actúa de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Esto a veces entre comillas porque no se ajustan realmente a las necesidades de las sociedades y no se comparte realmente políticas que estén de acuerdo a este tipo de necesidades de las sociedades, lamentablemente. Asimismo, los hombres tuvieron que ir mejorando, perfeccionando todos los instrumentos de trabajo dentro de lo que hablamos de los modos de producción a nivel mundial. La organización del hombre en pequeños grupos, las familias grandes. Aparece lo que es el trueque, ya sabemos, dentro de los mercados aparece el trueque, los intercambios de productos o bienes, como le querramos llamar, independientemente de la época que hablamos y la aplicación de este modelo económico, sistema económico. Las grandes familias, las propiedades que se valían de las riquezas para mantener el ritmo de las economías, de las comunidades, etc. Los descendientes, los caudillos, los jefes, los grupos sociales se venían consolidando a nivel superior de las comunidades, lógicamente. El que tenía más poder, el que tenía tierras, poseía poder porque eran los dueños absolutos de las tierras y los esclavos eran los que al final tenían que trabajar y hacer producir la tierra. En la práctica se viene trabajando para la transformación en esclavos, de los esclavos, los jefes, que eran los que tenían el dominio absoluto de todas las tierras, las propiedades, donde se ejercía la producción de las tierras. Posteriormente a este aparece lo que es el feudalismo. Hablamos del esclavismo, ahora hablamos del feudalismo como un sistema nuevo de producción a nivel de los países europeos. Esto estamos hablando de la Edad Media, con la aparición de este sistema de producción, un sistema nuevo que aparece dentro de lo que podemos hablar y decir lo siguiente. Este fue uno de los sistemas. De igual manera hablamos de un sistema esclavista dentro de los sistemas de producción a nivel del continente europeo y otros lugares del mundo. Sin embargo, hablamos de los feudos, que eran los que poseían y tenían en su poder las tierras exclusivamente, y de esa manera los esclavos al final eran los que hacían producir la tierra. Hablamos entonces de dinero, hablamos de trabajo, hablamos de especies en relación a los sistemas de producción de la época del feudalismo. En esta ocasión hablamos de un sistema natural que era totalmente cerrado. Hablamos de los detalles de este sistema de producción dentro de las políticas económicas de la época. Los talleres de artesanía estaban organizados de forma jerárquica, el que estaba en la parte superior, en la media y totalmente en la clase baja. La producción artesanal de los burgos, los talleres artesanales que mencionábamos, el comercio organizado totalmente, había una organización plena de lo que fue el comercio en aquel entonces en el continente europeo, el comercio y el uso del dinero. Ya después en el sistema esclavista anterior hablábamos de el trueque, ahora hablamos ya en el feudalismo de dinero, que no se hablaba en aquel entonces del esclavismo. ¿Por qué? Porque no había necesidad, porque los señores feudos poseían todo y
no necesitaban una moneda, todo lo hacían tal y como ellos creían que era mejor. Entonces, después del sistema esclavista o feudalista, hablamos del sistema de producción del socialismo a nivel internacional. Hablar del socialismo no es hablar de comunismo, esa es otra cosa totalmente aparte. Digo esto porque anteriormente preguntaban que si era lo mismo o era cualquier otro sistema de producción. Lógicamente que es otro sistema que apareció posteriormente al socialismo, pero que no se llevó a cabo dentro de los países europeos, ni de donde surgió, que fue Rusia, a través de Carlos Marx, Engels, dos personajes de la historia de Europa del Este, pero que en realidad no se echó a andar, que hablan de comunismo dentro de muchos países del mundo, pero realmente hay que estudiar, hay que leer para estar convencido qué cosa es el comunismo dentro de los sistemas de producción. Aquí no hablamos de política, hablamos de sistemas de producción. Entonces el socialismo trata de reorganizar a las sociedades, desigualdades sociales, hablamos de la parte científica, hablamos de la democracia social, hablamos del socialismo democrático, hablamos del cooperativismo, aparte de lo que son las cooperativas, hablamos del socialismo del siglo XXI y hablamos del cristianismo social. Entonces, fíjense bien, solo escuchamos mencionar todo lo relacionado a lo que es el socialismo, partiendo de qué? De la parte científica. Hablamos de la democracia social, de la democracia socialista, lo que es el cooperativismo y lo que es el socialismo del siglo XXI. Y el cristianismo social, todo dentro de lo que es la parte social, que cómo se llevó a cabo dentro de lo que es el bloque socialista hasta 1991, dentro de los sistemas de producción, y cómo se echó a andar esta parte dentro de los países que eran de orientación socialista. Esa es otra pregunta totalmente aparte de cómo funcionó el sistema socialista a nivel de Europa del Este, Europa Oriental, Occidental, África, América Latina y el continente asiático, entre otros, ¿no? Para mencionar algunos. Entonces hablamos de las consideraciones de las necesidades de todas las sociedades, lógicamente, la creación de los sistemas, accesos públicos gratuitos, eso es parte de este sistema, la creación y la generación de nuevos modelos médicos de producción, medios de producción. Entonces, cuando hablamos de los medios de producción, ya estamos hablando de políticas que van dirigidas directamente dentro de lo que es la producción de un determinado país a nivel internacional, que todo lo que se produce es para el consumo interno y las exportaciones de cada país al resto de países del mundo, de acuerdo a las necesidades de las sociedades. Y lógicamente hoy día hablamos de los tratados de libre comercio a través de los convenios internacionales, tratados internacionales a nivel mundial. Hoy no hablamos de Nicaragua, no hablamos de Rusia, hablamos a nivel mundial de todos los países dentro de la política económica internacional y lo que son las relaciones económicas internacionales, que eso lo estudiarán más adelante. El Estado dirige la economía, lógicamente los estados son los que administran los recursos que posee cada país, y esto está en dependencia de la cantidad de recursos que posee cada país, y el Estado es el que administra a través de todas las entidades estatales de cada país. Por eso a veces hablamos de más y decimos el presidente no hace nada. Realmente dentro de los países, los presidentes de cada país, porque no estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando a nivel internacional, cada país tiene su propia forma de ser dentro de las legislaciones, las normas. Cada país posee su código comercial a nivel interno y a nivel internacional. Todo lo que son los tratados de libre comercio y todo lo necesario en relación a las exportaciones e importaciones. Nos preguntamos, ¿el presidente es el que hace todo? No, el presidente no tiene tiempo para hacer todas las cosas, y por eso está el gabinete de gobierno dentro de los diferentes ministerios que posee cada país, en dependencia como le nombran en cada país,
a nivel internacional. Bien, por eso los presidentes dicen no hacen nada, pero es que el presidente no es el que hace todo. A través del gabinete de gobierno, para eso tiene el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio X, Y, Z, y no digamos cuando hablamos de las entidades que tienen las competencias económicas para echar a andar al país dentro del desarrollo y el crecimiento económico a nivel interno y a nivel internacional. Esto en dependencia de las políticas económicas que posee cada país. De tal manera que en este sistema la eliminación de las clases sociales, pero que lógicamente que decir vamos a eliminar todas las clases sociales de esta sociedad X es bastante ilógico. Decir vamos a ser totalmente iguales todos. Realmente dentro del sistema socialista todos eran iguales. Realmente no. Todos tenían las mismas posibilidades económicas. Claro que no. Entonces lo que se trata de hacer es buscar la manera de cómo solventar la problemática que tiene cada país a nivel interno y a nivel internacional. Todo dependerá del crecimiento económico de cada país. Por eso, hablar de los tratados de libre comercio a nivel internacional hoy día, dentro de los sistemas de producción y lo que es el capitalismo, lógicamente que hablamos de los mercados internacionales, hablamos de todo lo relacionado a lo que es el comercio internacional, todo a través de los convenios internacionales, de como hablando de la aplicación de todas las normas del derecho internacional, y hablando de economía y hablando de los tratados de libre comercio, ustedes sabrán y ya deben de saber de que para firmar un tratado de libre comercio u otro tipo de convenio económico entre los estados de forma bilateral o multilateral, todo se basa dentro de los principios y las normas del derecho internacional en cuanto a las normativas internacionales. La legislación del derecho internacional, todo tiene su parte jurídica donde asumen responsabilidades y obligaciones los estados una vez que firman y ratifican los tratados de libre comercio o los convenios a nivel, sea a nivel regional o a nivel internacional. Por eso hablamos de que en este sistema económico del socialismo se busca cómo terminar con la propiedad privada y que la tierra sea común para todos. Excelente, sí, excelente. Apareció todo lo que fue lo de las cooperativas a nivel de Europa del Este y buscando todas las formas de llegar hasta Europa Oriental y Occidental y el resto de países del mundo, pero es algo bastante difícil en relación a que terminar con la propiedad privada. Una vez que adquieres una propiedad, el Estado no te puede decir ándate de aquí porque yo necesito, y lógicamente que no. Lo que se buscaba era una igualdad dentro de los sistemas económicos en relación a las necesidades de las sociedades a nivel internacional. Pero bien, aparece uno de los últimos sistemas de producción y modelo económico estándar. Ahora sí hablamos de uno de los tantos estándares que está a nivel mundial, y es cuando hablamos del capitalismo. ¿Y qué cosa es el capitalismo? También de igual manera es otra de las formas de los modelos estándares económicos a nivel mundial en relación a todo el desarrollo cultural, el desarrollo del Renacimiento en Europa, junto con todos los movimientos religiosos que vinieron a contribuir al desarrollo de los nuevos sistemas económicos a nivel de Europa, a nivel internacional. Estamos hablando posterior al siglo XV, siglo XVII, hablamos del Renacimiento, la parte humanística, cultural de Europa Oriental y Occidental. Recordemos que el Renacimiento se inicia en Italia y posteriormente que se va expandiendo a lo largo y ancho del continente europeo. Fue algo muy importante dentro de los sistemas económicos porque hablamos todo de un desarrollo cultural, la parte científica, la parte económica, la parte de las artes, la cultura como tal de Europa, y eso trajo muchos beneficios para el continente europeo
y que hoy día es un reflejo para nuestros países a nivel internacional. Hablamos entonces de la producción mercantil, hablamos de la manufactura, hablamos de la producción de todo lo que es la maquinaria. Entonces, si hablamos ya de las máquinas, ya lógicamente que nos hacemos las ideas de cómo se estaba desarrollando dentro del capitalismo que aparece en el siglo XV, una vez en Europa. Y este permanece y es el que da lugar lógicamente a la aparición total de la propiedad privada, y este es el sistema que viene a terminar con el esclavismo en Europa. ¿Por qué? Porque dio lugar a lo que es la propiedad privada, dio lugar a la división de las clases sociales y dio lugar a lo que es la división del trabajo. ¿Qué significa división de trabajo? Significa que cada quien iba a trabajar, iba a adquirir una remuneración por su trabajo, y esto significa también de que la persona que poseía trabajo ganaba su dinero. Entonces iba a haber una remuneración por su trabajo que realizaba. ¿Qué significa esto? Significa especialización. ¿Y qué es una especialización? Yo me dedico a impartir clases porque es parte de lo que yo quiero hacer y son parte de mis especialidades. El que se especializa en producción de azúcar va a tener que esmerarse en la producción de azúcar, porque si va a hacer cualquier tipo de azúcar, ¿quién va a comprar? Ni a lo interno, mucho menos en los mercados internacionales. Tiene que ser un azúcar de calidad. Entonces se tiene que especializar en la producción de azúcar. Y la producción del azúcar, por ejemplo, en nuestro país tenemos especialidad en la producción de azúcar a través de la empresa de los Pelas. Igualmente lo que es el licor, hay muchas especialidades en licores a nivel internacional, porque es una empresa que se ha internacionalizado a nivel mundial. Entonces estos licores de Nicaragua llegan hasta Hong Kong y más allá de Hong Kong. ¿Se imaginan ustedes la ubicación geográfica que tienen estos países? Y hasta ahí se consume lo que es el licor nicaragüense, se consume azúcar de Nicaragua en el resto de países a través de los tratados de libre comercio y lo que es el comercio internacional a nivel internacional. Entonces hablamos de que existen las clases sociales, la funcionalidad orgánica de las clases sociales con la aparición del capitalismo. Existe la propiedad privada, decíamos, sobre los medios de producción. Entonces, los medios de producción son muy importantes dentro de las políticas económicas internacionales, dentro de la política interna de cada país. El desarrollo del comercio inició un nuevo proceso del comercio internacional, de los mercados y de una economía monetaria totalmente diferente a los sistemas anteriores y los modelos anteriores de los cuales hicimos referencia. Una interacción que se viene acompañando de las variaciones. Los indicadores, los vendedores y todos los mercaderes y todos los que tenían y producían la tierra tenían y podían entonces realizar comercio, los intercambios de bienes y servicios. Entonces hablamos de otro punto, lo cual dentro de los sistemas de producción hablamos exclusivamente de lo que es la inflación, el desempleo, hablamos de cosas de funcionalidad del sistema capitalista, que no es el modelo ni es el sistema de producción 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay eventualidades las cuales dentro de los gobiernos y los sistemas económicos dan lugar a otra pauta totalmente diferente a lo que está ya plasmado dentro de los programas. La forma de explotación de todo lo que se posee, lógicamente que es totalmente diferente. Por lo cual hablamos también de los sistemas de producción a nivel interno de cada país. Hablamos de los tratados de libre comercio, hablamos del comercio internacional, hablamos del comercio exterior que tiene cada país. Nuestros países no son una excepción, independientemente de el desarrollo económico y el desarrollo
y crecimiento económico que tienen nuestros países, países en vías de desarrollo, pero tienen lo que tienen y posee cada país. Es decir, de acuerdo a las necesidades de las sociedades y las políticas económicas de cada país a nivel interno. Y no digamos los países subdesarrollados, hablamos de países de África y países ubicados geográficamente en Asia, que todavía, lamentablemente, no salen del subdesarrollo. Como les digo a ustedes, por lo menos nuestros países latinoamericanos son países en vías de desarrollo que tienen más posibilidades de salir de donde estamos estancados dentro de las economías e insertar nuestras economías en la economía mundial. Sin embargo, todavía nos hace falta mucho que andar para lograr más objetivos dentro del crecimiento y el desarrollo económico de nuestros países a nivel internacional. Por eso los modelos económicos y los diferentes modelos que se aplican dentro de las economías a nivel internacional, de los que hemos mencionado, y el último que hablamos del capitalismo, que es uno de los que prevalece a nivel internacional dentro de las economías desarrolladas y nuestras economías, porque nosotros hablamos de economía abierta y hablamos exclusivamente de los mercados internacionales. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, nuestro país, Nicaragua, que tiene y posee varios tratados de libre comercio con muchos países a nivel internacional. Por ejemplo, hablamos del tratado que tiene con China-Taiwán, excelentemente un tratado muy muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. Después tenemos el tratado de libre comercio de los países centroamericanos con los Estados Unidos, también importante. Para Nicaragua el mercado internacional por excelencia es el mercado de los Estados Unidos, que a través del Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado en el 2005 es donde se lleva la mayor cantidad de productos al mercado de este país, que se menosprecia al país dentro de las políticas internas de nuestro país, pero sin embargo sigue siendo importante para nosotros porque es el mercado de más relevancia para Nicaragua, independientemente de la política interna del país. Pero como les digo, no hablamos exclusivamente de política, sino dentro de los sistemas económicos incide la política interna, lógicamente, de cada país. Ahora estamos poniendo nuestro ejemplo. Tenemos tratado de libre comercio con México, exclusividad de las exportaciones de los frijoles negros y las carnes rojas, entre otros. Estos son los dos principales que prevalecen dentro del tratado. Tenemos tratado con Panamá, tenemos tratados internacionales con la Unión Europea, que se firmó, uno de los últimos que se firmó en el 2014, el 8 de agosto del 2014. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas que hacer en relación a este tema de los modelos económicos y la aplicación de los modelos a nuestras economías a nivel interno de cada país, por supuesto. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades dentro de los mercados internacionales, dentro de las exportaciones, para lograr más objetivos que son muy importantes para nuestros países a nivel internacional. Por eso las diferentes doctrinas, teorías sociales, económicas, políticas que se basan dentro de las diferentes obras de grandes actores a nivel internacional y los modelos económicos y sistemas de producción, podemos nombrar así rápidamente porque ya vamos terminando, como por ejemplo yo les nombraba a Carlos Marx y su obra de 8 tomos, El Capital. El que no lo ha leído pues se ha perdido muchas cosas de saber dentro de los procesos económicos a nivel mundial. Estas ideologías, movimientos políticos, socialismo, comunismo, que hablan por ahí muchas barbaridades, en realidad es otra cosa. Hablamos de la burguesía, hablamos del proletariado que lleva a fines lo que es el cooperativismo a nivel internacional, partiendo de Europa del Este. Los burgos, por ejemplo, en Europa, ¿qué era lo que hacían? La exportación
explotación de los trabajadores. El obrero le pagaba una parte de su trabajo, nada más. Trabajadores no poseían medios de producción, lógicamente, que es lo que decíamos al inicio, pero que de todas maneras es importante. Para terminar, solamente voy a mencionar uno de los modelos económicos estándares a nivel internacional que se aplican en muchas economías a nivel mundial, partiendo de Europa oriental, occidental, Europa del Este y muchos países del resto de continentes. Y el continente americano, nuestros países también aplican. Y es uno de los modelos estándares también dentro de los sistemas de producción, como es el modelo keynesiano. Keynesiano, el Estado invierte dentro de los estímulos de la materia y todo lo que posee para lograr objetivos dentro de la política fiscal. Y la política fiscal, ¿qué cosa es? Todo lo que el Estado percibe de los impuestos, el fisco recibe cantidades de plata a través de los impuestos. Y esto va a la caja grande del Estado con el objetivo de ir dando lugar a mayores inversiones dentro del país y tener mejores producciones dentro de lo que se especializa cada uno de los diferentes países a nivel internacional, lógicamente. Y hablamos de dotar a todas las instituciones que tienen estas competencias económicas, los procesos económicos, para evitar fallos o fallas dentro de los mercados a nivel internacional. ¿Qué es lo que se trata de evitar dentro de este modelo? Son las crisis. Son las crisis económicas a nivel interno en cada país. Que cada economía, dentro de las diferentes épocas, en vez de decir y hablar de crisis, hablar de crecimiento de la producción. Y no decir tenemos una economía fallida, tenemos un proceso, lo cual ha acarreado más problemas todavía. Y hablamos del aumento entonces de los impuestos en relación a las cuestiones fiscales, o como dije anteriormente, la política fiscal, el aumento de los impuestos, implemento de dinero dentro de la política monetaria de cada país, endeudamiento fiscal, el endeudamiento interno que tiene cada país. Entonces, este modelo trata de ir yendo dentro de las realidades que vive cada país a nivel internacional en relación a lo que es este modelo keynesiano. Todo esto se origina dentro de lo que es la macroeconomía debido a las variantes monetarias, lógicamente, la demanda de efectivo en los mercados internacionales, y todo esto lo traemos desde las épocas históricas, de las cuales recalcamos anteriormente, pero que tiene que haber una flexibilidad dentro de los precios de los productos para lograr los objetivos dentro de lo que es la política fiscal, la economía monetaria de producción, que tiene y va más allá de lo que pensamos a veces que una empresa puede producir, la calidad y el precio de estos productos, entre otras particularidades de este modelo económico a nivel internacional. Por lo cual hablamos de la producción que se basa dentro de la demanda, la oferta. Entonces estamos hablando de una economía de mercado, porque ya hablamos de precios, hablamos de calidad, ahora hablamos de demanda y oferta. Entonces hablamos de una economía de mercado. Entonces hablamos de las exportaciones e importaciones que realiza cada país basado dentro de los principios y lo que son principalmente las normativas de los organismos internacionales como la OMC, el GATT, que se refiere a todas las regulaciones del comercio internacional, partiendo de lo que son los estándares internacionales y que deben de cumplir todos los productos de calidad para que tengan un precio que tal se pague dentro de los mercados internacionales. La toma de decisiones basada entre los hechos anteriores no requiere ciencia ni ser científico para tomar decisiones. La flexibilidad de los precios entonces tiene efectos los cuales va dentro sobre la economía, que viene actuando como un factor
determinantes dentro del proceso económico. Se debe de ir buscando cómo salir de las situaciones económicas, las cuales no son las más idóneas, pero que los estados deben de tomar en cuenta, en consideración, todo lo que se da lugar dentro de las políticas internas a nivel nacional de cada país. Bien, esto era lo que hablábamos de los modelos económicos estándares y los sistemas de producción a nivel internacional. Fue un placer haber compartido con ustedes. Espero vean el video, analicen todo lo que tengan que analizar para el bien de ustedes y tener mayores conocimientos sobre la política económica internacional, porque posteriormente a esta asignatura van a estudiar relaciones económicas internacionales y se basa dentro de la política económica internacional. Pasen. Buen día. Dios los bendiga a todos. Gracias.